creo que por lo menos marca el horizonte deseable del gobierno. ¿Qué es lo que busca el gobierno económicamente para este 2021? Es decir, si apostás al dólar vas a perder frente a la inflación, sería algo así. Sería algo así. Sería algo por el estilo. Gabriel Rubinstein es economista, es un gusto que podamos hablar con él en esta tarde. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. A ver, en primer lugar, ¿sería ese el mensaje? ¿Apostá al dólar que vas a perder con la inflación? Bueno, no, porque está hablando del dólar oficial y la gente no accede al dólar oficial. La gente que lo que puede acceder es al dólar blue o al dólar MEP o al dólar contado con liquidación. O sea, ahí depende cómo vaya la brecha. Y la brecha cambiaria depende un poco de la emisión monetaria para financiar el déficit y depende de medidas represivas del gobierno que tuvo bastante éxito en bajar la brecha del 130 al 70, 75%, pero que ahora le cuesta mucho más llegar a una brecha razonable, que tendría que ser del 20, 25, hasta 30%. Está muy lejos de eso. Ajá. O sea, bajarla del 100, perdona, Gabriel, bajarla del 130 al 70 quizás es más fácil, reducirla ahora no es tan sencillo. No, no es sencillo porque hay una gran emisión monetaria. Ya hay un sobrante de dinero aunque no hubiera emisión monetaria. Encima se le agrega una nueva emisión monetaria adicional para financiar un déficit muy alto este año. Que recordemos que el proyecto original de Guzmán era que el déficit sea 2% del PBI y el gobierno lo llevó a 4,5% y Guzmán lo aceptó, pero es un déficit altísimo y entonces requiere una gran emisión monetaria. Entonces no se dan las condiciones para que la brecha baje o que baje de forma más significativa. Entonces ahí la gente, cuando tiene que decidir si compra dólares o no, en general tiende a tomar una decisión donde cierta parte de los ahorros van a plazo fijo, sea por tasa de interés o por UVA, y otra parte va al dólar. Pero justamente no va al dólar ahorro, que eso es muy poco, sino va al dólar que se puede conseguir, que es el MEP, el Blue o el contado con liquidación. Entonces ahí el gobierno está empantanado en una situación donde no puede bajar las brechas. Eso tiene graves perjuicios para la economía y para el propio Banco Central, que no puede comprar dólares o compra muy poco. Y bueno, la economía funciona mal en ese entorno. Y también funciona, dada la alta expansión monetaria, con una inflación que podrá bajar un poquito, pero que va a estar siempre entre 3 y 4% mensual. No puede bajar mucho de eso, no por la puja distributiva que dice el gobierno, que eso es una falacia. No puede bajar de esos valores porque la expansión monetaria es muy alta y la demanda de dinero, al contrario, en vez de subir, tiende a bajar porque ya está exageradamente alta al inicio de este año, ¿no? Gabriel, y cuando te referís a la inflación, puntualmente, es un número, ¿no? Pero está reflejando que está pasando una serie de cosas en la economía. Digo, ¿se puede domar la inflación y de qué manera? Digo, en un momento como el que vive la Argentina, tratativas con el Fondo Monetario Internacional, emisión, tal como decías recién. Bueno, si, digamos, no hay ninguna razón existencial por cual la Argentina tenga que tener una inflación diferente al del resto de los países que tienen empresarios, trabajadores, buscas distributivas, igual que la Argentina o peor. Entonces, si Argentina no tuviera déficit, que tiene un déficit del 6,5% del PBI, o Argentina pudiera acceder a los mercados internacionales o locales para financiar gran parte de ese déficit, entonces no habría un problema monetario y entonces sería mucho más fácil coordinar para que la inflación sea del 10% anual, del 5% anual, del 3% anual, como hacen todos los países. Argentina no puede hacer eso por dos razones. Una, porque tiene un déficit muy alto y otra porque tiene que financiar gran parte de ese déficit dándole a la maquinita. O sea, no hace como el resto de los países. Estados Unidos tiene un déficit muy grande y emite bonos. Cualquier país europeo hace lo mismo. ¿Y en la región cómo hicieron? Digo, Brasil era un país altamente inflacionario, otros países como Perú, Uruguay, Bolivia lograron domesticar la inflación. Digo, ¿cómo hicieron? Digo, quizás con economías similares. Sí. Por ejemplo, Argentina en 2004 tenía una inflación del 5% anual. Yo era parte del gobierno asesorando a Roberto Lavagna y fui su representante en el Banco Central. En ese momento había superávit fiscal del 4% del PBI.
Sí. O sea, el gobierno de Cristina Kirchner pasó, primero de Néstor y después de Cristina, pasó de 4% de superávit en 2004 Sí. a terminar su mandato en 2015 con 4 o 5% de déficit. O sea, hubo una reversión de 8 puntos. Eso es para la Argentina, sin pandemia, sin nada, ¿no? Para la Argentina eso es un crimen. Entonces, con eso se perdieron todas las reservas y la inflación trepó del 4% anual al 25-30% anual, con tarifas reprimidas, dólar atrasado. Ese descalabro macroeconómico que fue el gobierno de Cristina Kirchner nunca se pudo solucionar. Entonces Argentina tiene un problema de déficit fiscal muy alto que solo lo puede financiar con emisión monetaria en la gran parte, y eso a Brasil y otros países le pasa, porque cuando tienen déficit, como fue el caso de la pandemia, que hubo un déficit en todos lados, grande, lo financian colocando bonos. Pero Argentina, los bonos de Argentina rinden 17% anual en dólares, los de Brasil y otros países rinden 3, 4, 5% anual en dólares. Argentina no puede salir al mercado a financiarse porque acaba de salir de un default y salió de la mala manera, Claro. porque ahora los bonos valen menos de lo que valían incluso cuando se hizo la reestructuración. Gabriel. Entonces, sí. Sí, una pausa en ese momento porque me parece interesante lo que venías diciendo y me gustaría relacionarlo con el tema de la industria. Hoy Culfas también habló del crecimiento industrial, dijo que este enero la industria está creciendo a una tasa cercana al 10%, entre otras declaraciones. Pero te pregunto qué impacto puede tener esto en caso de mantenerse, porque digo, enero puede ser simplemente una muestra, puede mantenerse o puede cambiar ese número. Ahora, si se mantiene, que es la expectativa del gobierno, ¿pensás que puede tener un impacto real y positivo en la economía de todos los días? Bueno, obviamente que el crecimiento es lo esencial para una economía y lo que está reflejando eso es un cambio respecto al año pasado muy importante que se va a materializar este año seguramente en toda la economía como un PBI creciendo más o menos el 6%. En 2020 cayó 10%. Ese gran rebote, que igual es parcial, Bien. se debe a que el año pasado había muchas actividades cerradas desde mediados de marzo, abril, mayo, y este año, independientemente de la cantidad de contagios, las actividades están abiertas, lo cual es sensato, porque no tiene sentido volver a la cuarentena anterior. Sí. Pero es un rebote técnico, Gabriel, porque ¿qué pasa? Argentina... Sí. Una de las grandes características de este momento es que hay bajísima inversión productiva. Gabriel, entonces, por más que rebotemos, va a haber muy poco crecimiento futuro. No va a ser sencillo el crecimiento a futuro. Gabriel, gracias por haber hablado con nosotros. Gracias a ustedes. Muy bien.